O sea, macartismo, sí, es macartinismo, sí, macartismo. Macartism, inglés, bueno, español, Spanglish, bueno. Comencemos hablando de él. Entonces, Julio, ¿qué tienes que decir sobre el macartismo? Dale. Bueno, ahí también como modo de contexto, entendemos que esta diferencia en el espectro, como lo estaba diciendo hace un momento, hay una cosa muy particular. Entonces, la Unión Soviética en la posguerra es una Unión Soviética que está en manos de un militar, quien es Stalin. Entonces es muy evidente el nivel como de planificación, militarización, rigidez, un contexto con una carencia de libertades, de lo cual Occidente aprovecha. Entonces la batuta de Occidente, la batuta de los Estados Unidos y todos los que están al lado de ellos son pro democracia, pro libertad, y eso implica una libertad de expresión, de pensamiento, de cultos, etc. Lo paradójico, lo que termina siendo muy irónico en todo esto es que el macartismo o macartinismo o macartismo, como sea, termina siendo el efecto paradójico, el efecto irónico que va como ligado, el boomerang que se devuelve. Sí, porque en últimas termina siendo una época de terror mediático o de censura mediática muy grande, por lo menos dentro de los Estados Unidos, en la década de los 40 y de los 50, 60, porque está McCarthy, el senador, él fallece como en el 64, y ahí empieza a perder un poco de influencia esto. Eso genera rezagos, por lo menos en lo que es Occidente. Y en lo que es Colombia, evidentemente eso todavía generó una cosa, digamos, me atrevo a decir que a modo de atraso, pues de alguna manera en los Estados Unidos, hoy día obviamente hay unos patrones y hay unas cosas de polarización y segregación y desinformación, pero digamos que hubo un periodo entre los 70 y los 90 o principios de los 2000 en el que sí pudo haber como una libertad de expresión, digamos que un poco más suelta, un poco más seria, un poco más real. Sin embargo, en Latinoamérica, en lo que algunos consideran el tercer mundo, se ven como esos vestigios y todavía es evidente en los discursos políticos. Y de hecho, no solamente en Latinoamérica, realmente ha habido como un resurgir de eso, porque la polarización en todo el mundo es un resultado, es como si no hubiese aprendido o si se aprovechara de eso, no lo sé. Y por eso vemos muy polémico cuando hay candidatos, porque ha habido en serio un resurgir entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, estamos hablando de Argentina, Colombia, y volvemos al mismo tema. Y volvemos a lo mismo. Entonces, este periodo de la Guerra Fría es muy interesante porque es cíclico y literal. Si tenemos un ejemplo más grande, es la crisis Ucrania y Rusia ahora mismo. Entonces, sí, donde los rusos, una de las propagandas pro-rusas dice que los rusos están invadiendo allá porque allá hay nazis. Entonces tildar de nazi enseguida a mi enemigo. Están invadiendo. Ellos están haciendo como campañas de paz. Exactamente, están haciendo campañas. No están liberando a Ucrania del nazismo. Sí, exacto. Entonces todos los ucranianos son nazis. Sí, exacto. Y vale la pena bombardear todo el país porque todos son nazis. Exacto, entonces volvimos como ese estado en el que hay o perteneces a un lado o perteneces al otro. Sí. Entonces el macartismo, en ese contexto de la libertad de expresión, era la excepción, pero una excepción que era más grande que la regla general. Lo que pasa es que hubo una cosa, qué pena dale. entienda, pero este es el último detalle importante. Había en Hollywood, en el Hollywood de esa época, que era el Hollywood, sí, The House of an American. No me iba a adelantar hasta allá, pero bueno, sí, estaba este comité que se llama el House of, ¿cómo se dice? House of American Activities Committee. Eso, muy bien. Esto era como un organismo el cual representaba como el filtro que tenía que tener las producciones de Hollywood para poder proyectar o no, lanzar o no, grabar o no, producir o no, contratar actores o no, contratar guionistas o no, porque el temor era así de grande. Había un temor a todo lo que fuera soviético, porque de este lado somos perfectos, entonces no podemos permitir que la gente acá se convenza de que puedan haber cosas interesantes por el lado de los rojos. Es que se vuelve una cacería de brujas. Era una cacería de brujas. Es importante decir algo. Mira, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos habían partidos comunistas, con muy poca influencia, pero habían partidos comunistas. Se dice que estos partidos comunistas revelaron secretos de Estado a los soviéticos, ¿sí? Porque ellos querían instaurar el comunismo, obviamente, de Estados Unidos, sin poder, por así decirlo, porque no eran populares. ¿Qué pasa? Cuando ya la Guerra Fría comienza y Estados Unidos
y Rusia o la Unión Soviética son enemigos declarados, estos partidos comunistas comienzan a ser perseguidos. Entonces ahí es donde está la señalización del otro, donde está el prejuicio, donde se ve al otro como un enemigo. Hey, usted aquí no puede ser comunista. Entonces hay un periodo de censura en Estados Unidos que es muy importante recalcar, porque la democracia por excelencia que tiene el mundo, que es los Estados Unidos de América, según esto, es una democracia donde usted no puede ser comunista, donde usted no es libre de decidir ser comunista, y donde ser comunista es mal percibido, es perseguido. Y aclaro algo, es que ni siquiera es como ser o pregonar el comunismo, porque el comunismo, hablemoslo o entendámoslo como una política de Estado. Más bien es algo más delicado aún, porque va hacia una simpatía. Pues en Estados Unidos, independiente de, pues con todo el respeto, independiente pues como de tu afición política o lo que sea, tú siempre vas a respetar el libre mercado. Pues tú como ciudadano independiente no vas a acaparar y a planificar la economía. Entonces lo delicado creo que va a eso, porque no era una cuestión que iba desde los mismos políticos o desde los mismos grupos de poder, sino desde el ciudadano de a pie, simplemente por pensar o decir o suponer que le gustó esa política que implementaron allá, o inclusive desde la misma ignorancia pensar, ve, eso no suena tan mal, pues porque no nos digamos mentira, el proyecto comunista sonaba muy agradable. Total. Pero estaba eso, estaba la aversión a todo lo que era diferente. Es que lo que el macartismo al final causa es una aversión al otro. Una cortina, una frontera que no me deja conocer al otro, que me impide conocerlo, escucharlo. Entonces el otro simplemente queda demonizado, queda como el malo. Entonces, en medio de esto se da lo que llamamos la cacería de brujas, porque la cacería de brujas de 1616 con Salem, que se dio en Estados Unidos, donde a cualquiera le decían, esta era bruja, esta bruja, quemaban a la pobre mujer a la que acusaban de bruja. Entonces, se da un escenario donde si Julio no sé, la tenía casada conmigo, yo le tenía la mala a Julio, yo podía acusar a Julio de comunista frente al Estado y así acabar con su carrera profesional, acabar con su vida privada y también hacer que Julio fuera tachado de la lista, cosa de que Julio fuera a buscar empleo a cualquier lado y no, ya está tachado porque usted es comunista, usted aquí era una situación no le damos empleo. Que no excluía como cualquier otro tipo de segregación distinta a la xenofobia o al racismo, pues porque sí podía rayar con eso. Era así de sencillo. Si tu círculo social era pluriétnico, por decirlo de algún modo, eso ya era un factor o un filtro como para estar en el radar, como, alerta comunista. Sí, alerta comunista. Que de hecho el FBI hace un checklist, hace una lista, y con esta lista interviene sobre las vidas de un montón de personas vidas que son destruidas. Sí, de hecho el primer filtro, en lo que tengo entendido, ni siquiera fueron como personas del común, sino servidores públicos. Desde los mismos funcionarios del Estado es donde empieza como esa purga curiosa, porque esto tiene que ser limpio y todo tiene que ser pro-democrático. Exactamente. Pero es una mancha en la democracia estadounidense. Es una mancha cuyos efectos, según analistas, todavía hoy en día se ven. Y que de hecho, como tú lo dices, nosotros lo hemos vivido acá en Colombia, porque en Colombia también hemos tenido esa cacería de brujas donde cualquier persona fue acusada de pro-FARC. Fueron los FARC, ¿no? ¿Qué pasó? Fueron los FARC. Cierta persona que lo decía mucho por ahí. Pero es esa creación del enemigo. Entonces el otro no es el diferente, es el enemigo y tengan mucho cuidado con él. Obviamente. Entonces es muy difícil porque no hay un juicio justo. Exacto. Todo se basa en el prejuicio. Sí. En el prejuicio. Entonces el prejuicio es una cosa que es demasiado, digámoslo así, demasiado perjudicial para todos, porque uno juzga un libro solamente por la cubierta, pero es que lea el libro. Uno juzga a una persona solamente, este man me cayó mal, ¿sí? Pero no estás juzgando, no estás escuchando a la persona. Una vez lo conoces, tú dices, hey, qué pena contigo, te prejuzgué. Ese es el prejuicio, y eso es lo malo del prejuicio. Sí. Porque uno antes de prejuzgar a una persona, uno tiene que investigar, saber más sobre esta persona. Entonces, fue una política que puso a la gente a partir de miedo a actuar de forma acelerada y a señalar y a demonizar a los otros. Entonces, es una política que acaba con las vidas de miles
y que al final termina tachando la democracia y termina manchándola, sobre todo por su trato con las minorías. Y así como siempre había como una competencia entre Occidente y el Este, obviamente pues el hecho de hablar como de la censura y el macartismo, por lo menos en Estados Unidos, no quita hablar pues de la realidad tan cruda y digamos que aún más exagerada y aún más agresiva que se vivió en el Este. No en vano la KGB es tan famosa, la STB lo fue tan famosa en la CIA, el FBI, exacto. Y por el lado de Estados Unidos la CIA y el FBI, el MI6. Por lo cual estamos llegando a un estado que censura, pero no solamente entonces los Estados Unidos están libres de mancha y son la bandera de la libertad y la democracia, sino que acá también hubo represión, acá también hubo cacería, acá también hubo un acelera, acá también hubo sí, todo lo que estábamos diciendo. Obviamente, entonces, esto también es decir que en la Unión Soviética se dio la represión, se dio la censura, pero en Estados Unidos esa mancha, como efecto boomerang, como decía Julio, por la misma del comunismo, también llegó. Yo quiero que nos vuelvas a hablar sobre este House of Un-American Actions Committee, que era la casa de el comité dentro de la Cámara de Representantes. Dentro de la Cámara de Representantes, que estaba en contra de las acciones que fueran no americanas, es decir, comunistas. ¿Y qué tiene eso también que ver con el cine? Háblanos de eso. Ok, bueno, este periodo, y creo que aquí entramos ya como más en materia con lo que queremos como llegar, como en cuanto al aspecto cultural, y es que los Estados Unidos, más específicamente Hollywood, como gran meca del cine desde los 20 y desde los 30. Que es la expresión, sí. Sí, pues obviamente ellos ya sabían la mina de oro que tenían, ¿cierto? Obviamente el hecho de que hayan ocurrido 2 guerras mundiales y que Hollywood no haya perdido su vigencia y que antes se alimentara pues como esta situación, porque estamos hablando de Estados Unidos como el gran imperio vencedor o uno de los grandes imperios vencedores en esta época, simplemente alimentó más a Hollywood. Entonces, esto se mezcla con ese temor antisoviético. Sabemos que tenemos una mina de oro y el mundo o los statesmen políticos gringos entienden que el factor cultural también es propagandístico. Ellos dicen, ven acá, nosotros en la Segunda Guerra Mundial proyectamos estas películas para que la gente se sintiera segura, para que la gente siguiera respaldando el ejército de nosotros contra los alemanes, etcétera. ¿Por qué no hacemos esto también para defender nuestros ideales, para defender también lo que queremos proyectar, la libertad y la democracia que queremos repartir a todo el mundo? Entonces, venga, esta gente no nos cae bien y esta gente no nos sirve y esta gente se nos puede adelantar en muchas cosas porque tienen recursos, etcétera. Pues aprovechemos lo que tenemos y vámonos en contra. Entonces, a partir del 38, 42 más o menos, se crea este comité y todas las producciones de Hollywood tienen que pasar y pedirles permiso, inclusive antes de ser siquiera filmadas. O sea, los directores, los productores, los grandes estudios llegaban a este comité y decían, tengo este guión, quiero hacerlo, y ellos daban luz verde o no. Y ese es el periodo en el que McCarthy aparece luego y se toma más poder el senador McCarthy, es un senador pero hay republicano. Que hacer una aclaración. Él era senador y este organismo estaba en la Cámara de Representantes. Entonces era como una sinergia muy perfecta, muy maravillosa entre ellos dos. Uf, terrible. Ese periodo es muy particular porque estamos hablando de grandes nombres de Hollywood que ya tenían repercusión en esa época. Estamos hablando de Chaplin, de Orson Welles, gente que en ese momento realmente se pudo ver afectada y de las cuales quién sabe si nos privaron de conocer obras magníficas de cuenta de ellos, por lo menos en Hollywood. Como contrapartida, los soviéticos se dan cuenta de ello. Los soviéticos ya también estaban desarrollando muchas cosas en el cine. Hay un exponente muy grande, muy importante que se llama Eisenstein. También desde el plano de la propaganda, una película que se llamó El acorazado Potamkin. Los rusos dicen, ok, podemos hacer esto comercial también. Y los gringos resulta que ya se les habían puesto en bandeja de plata. Los gringos, con toda esta antipropaganda soviética, los soviéticos simplemente dijeron, pues no tenemos que quemarnos las neuronas, hagamos lo contrario. Entonces, si los gringos hacían una película en la que los soviéticos
invadían un pueblo o violaban una población o quemaban casas o cosas por el estilo, lo que hacían los soviéticos simplemente era lo contrario. Entonces quitaban al ruso construir y la casa, colocaban al gringo. Ajá. Exacto. Era así. Exactamente. Entonces las producciones las producciones artísticas de esa época comenzamos a ver que están permeadas por una guerra política y militar que se da. Entonces ahí es donde vemos que la figura del escritor, la figura del director, se encuentra maniatada. Entonces tú mencionas algo muy genial, y es el hecho de que de cuántas obras no nos habremos privado precisamente porque no hay una libertad de expresión, digámoslo así, por así decirlo, total. Entonces, como no hay libertad de expresión total, el director no puede escribir lo que él quiera. No puede decir lo que él quiera. Hay fenómenos tangibles que se conocen. Por ejemplo, hay una obra muy famosa, una obra literaria y que es película también, que es Doctor Zhivago. La escribió Boris Pasternak, él era ruso. Obviamente la historia, la trama es... me atrevería a decir que antisoviética, porque obviamente retrata, digamos, que el lado negativo que se vivió desde los orígenes de la revolución del bolchevique, y también denuncia cosas en contra del zarismo. Pero obviamente estando Stalin en el poder aún, o con todo este régimen de censura, el libro es censurado en la Unión Soviética. Obviamente. Pero se filtra, se fuga lo que es el libro, se filtra lo que es el manuscrito y llega a Occidente. Y el libro es un bestseller en Occidente. Y en el 65 es una película que es brutal y se la tienen que ver. Dirigida por David Lean. Doctor Zhivago. Anoten, Tremendo. tomen nota, Doctor Zhivago. Bueno, hay que verlo.